Cet après-midi, ça marche pas. Non, cet après-midi, La música es aquel idioma del que jamás poseeremos diccionario. Tanto las palabras como las melodías son sucesiones de sonidos que pueden separarse, entenderse, seguirse, recordarse, escribirse, transmitirse y reproducirse. Desde un punto de vista puramente estructural, no existen diferencias formales significativas entre una melodía y una conversación. En ambos casos, se trata de configuraciones obtenidas por articulación de un número muy limitado de sonidos elementales, cuyo sentido procede exclusivamente del orden de sucesión en que tales sonidos básicos se disponen en el tiempo. Tanto la música como el lenguaje están formados por agrupaciones de sonidos primarios que no pueden descomponerse en otros sonidos más simples. En el caso de la música occidental, esos sonidos básicos son las 12 notas de la escala cromática temperada, correspondientes a las 7 teclas blancas y las 5 teclas negras que ocupan la octava de un piano. En el caso del lenguaje, se trataría de los 20 y tantos fonemas esenciales de la lengua hablada. Con 4 fonemas cualesquiera, podemos componer una serie de significados diferentes sin más que alterar su orden. A, K, O, S. Las permutaciones de esos 4 sonidos elementales nos proporcionan una serie de 24 agrupaciones fonéticas de las que solamente algunas tienen significado. Solamente esas 7 combinaciones fonemáticas designan un concepto. Se trata de palabras que pueden utilizarse para formar unidades cerradas de significación y dimensiones mayores, tales como las frases, articulándolas con otras combinaciones de otros fonemas iguales o distintos. Todas las demás combinaciones fonemáticas de la tabla que no designan conceptos carecen de función lingüística. No pertenecen al vocabulario y es inútil buscarlas en diccionario alguno. Pero en la música no existe la barrera del significado. Si consideramos las 4 primeras notas de la escala de Do mayor, es evidente que la sucesión Do, Re, Mi, Fa, que es una escala ascendente, no tiene el mismo sentido musical que su inversa, la escala descendente Fa, Mi, Re, Do. Pero ninguna de ellas tiene significado. Ninguna combinación de notas es capaz de transmitir concepto alguno. En esa ambigüedad significante radica la inmensa superioridad poética de la música sobre la palabra. A diferencia del lenguaje, cualquier serie de notas que imaginemos cae enteramente dentro del ámbito formal y expresivo de la música. La barrera del significado no existe en ella, y cualquier combinación de sus sonidos básicos puede constituir una frase musical. El mecanismo que gobierna la formación de una melodía es idéntico al de la formación de un texto gramaticalmente correcto.
pero no existe ninguna combinación de notas capaz de transmitir conceptos tales como casa, persona o bondad. La música se basa sobre el mismo principio formal que la palabra, pero no está sujeta a su mecanismo de significación. Jorge Luis Borges describió la belleza como la espera de una revelación que no llega a producirse. La incomparable emoción estética que la música provoca nace de que en ella creemos percibir el espejismo de un significado que no accede a manifestarse, la cercanía de una palabra que pareciera a punto de hablarnos, pero que jamás descubre su secreto, la sombra de una realidad trascendente que se hurta sin límite a nuestra esperanza. La belleza de la música se basa en su imposibilidad para ser comprendida. Del mismo modo que la materia se organiza mediante diferentes modelos de simetría, la música lo hace de acuerdo con las diversas formas de la repetición. El esquema formal más simple que cabe imaginar en cualquier organismo u objeto implica alguna forma de simetría, que en la naturaleza y en las artes plásticas se percibe de un solo golpe de vista, como un fenómeno unitario. Pero la música, al existir solamente en el tiempo, no admite la simetría, sino que se formaliza por la reaparición periódica de unos mismos elementos. No todas las combinaciones sonoras eran admisibles en el lenguaje, pero sí lo son en la música, donde la reiteración de un mismo sonido básico en una misma melodía es una necesidad estructural. Es inconcebible una palabra formada exclusivamente por repeticiones de un mismo fonema, como las que en este instante se ven en la pantalla. Pero en cambio, la reiteración en el tiempo de una misma nota es uno de los principios básicos para el establecimiento de un ritmo, o incluso de un verdadero tema sinfónico. El tema inicial del primer movimiento del concierto para violín y orquesta en re mayor de Beethoven
no es otra cosa sino la repetición de la nota fundamental 5 veces consecutivas, cubriendo un compás y la primera parte del siguiente. Solamente esa idea tan simple permite al compositor plantear un verdadero motivo musical característico, reconocible y perfectamente articulado en el desarrollo sinfónico. La repetición conclusiva de una misma música que se escucha al comienzo de una pieza constituye el esquema musical más sencillo posible. Concluir como se empezó. A esto llamamos la forma ternaria simétrica. En esa forma, entre la exposición inicial y la reexposición final, aparece una sección intermedia de contraste que puede contener un tema diferente o, como en este caso, una repetición de la misma música en otro tono distinto del inicial. Pero siempre se comienza y se concluye en el mismo tono.
Las formas musicales son las diferentes estructuras que la repetición adopta en el tiempo. Pero también se han aplicado los principios de la simetría geométrica al terreno de la música. Durante el manierismo y el barroco, se desarrollaron procedimientos contrapuntísticos que traducían en música esquemas formales propios de las artes plásticas. En estas dos fugas gemelas del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, la escritura se dispone como un espejo, en el que una de las piezas es la imagen reflejada de la otra, con las entradas de las voces invertidas. Así, en la forma directa, el tema comienza en las voces inferiores. Por el contrario, en la fuga reflejada, la exposición comienza por las voces agudas y en ella los intervalos ascendentes se vuelven descendentes y viceversa. La inexistencia de significado y la función estructural de las repeticiones son las características esenciales que distinguen la música del lenguaje. Pero además, esa misma ausencia de significación es lo que hace posible que la música pueda disponerse en una compleja serie de niveles simultáneos, a diferencia de la palabra, que es siempre una estructura monódica. Incluso en la música más sencilla hay tres planos superpuestos de simultaneidad. El más simple, inmediato y directo es el del ritmo. La insistencia en un mismo diseño percutivo que se repite con una periodicidad regular. Al mismo tiempo que el ritmo, se presentan conjuntos de sonidos simultáneos llamados acordes que realzan e intensifican el esquema motriz. Pero esas agrupaciones de sonidos simultáneos y compactos sirven además como puntos de apoyo y anclaje para sustentar el tercer nivel de la música, la melodía, con cuya organización de notas están estrechamente relacionados. La melodía es algo así como el rostro, la apariencia externa de la música, el nivel de ella que puede recordarse e individualizarse con mayor facilidad. Esa capacidad pregnante del plano melódico, cuya belleza y fuerza expresiva es similar a la de un retrato que nunca nos cansásemos de contemplar, permitió a Maurice Ravel escribir en 1928 una obra singular, el Bolero, un ballet de casi 20 minutos estructurado únicamente por la repetición y la alternancia de dos melodías similares, una en modo mayor y la otra en modo menor.
conjunto del ritmo y la armonía constituye una especie de bloque único que, como en este célebre movimiento beethoveniano, resulta imposible separar de la propia configuración melódica. También ahora estamos frente a una música construida por un proceso de acumulación, reiterando un mismo bloque sin modificación armónica ni rítmica. Pero a partir de la tercera repetición aparece un elemento distinto, una nueva melodía que se superpone sobre el mismo bloque en su cuarta aparición. Ese fenómeno de superposición de melodías independientes se denomina contrapunto y constituye la tercera dimensión de la simultaneidad musical. Las posibilidades armónicas y contrapuntísticas constituyen la otra diferencia significativa entre el lenguaje y la música. La infinita riqueza del texto musical se desdobla a través de esas dimensiones de lo simultáneo que enriquecen la complejidad de la escucha. La interminable variedad de las formas melódicas y los múltiples planos de la articulación sonora son la consecuencia directa de la carencia de significado por parte de ese idioma de la emoción, esa fascinante palabra sin diccionario que llamamos la música. Hier is bij,